para encontrar un trabajo demora por lo menos 7 meses según los últimos informes. Analizamos estos y otros temas junto a Ivo Blasicevich. Él nos acompaña desde la Cámara Nacional de Industria. Qué gusto recibirlo, Ivo. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por tenernos en esta casa. Es un gusto estar nuevamente. A ver, cuéntenos el empleo en Bolivia, las expectativas para este año, y vamos a hablar un poco de los antecedentes. La calidad de empleo, según estudios oficiales, no ha mejorado entre 2006 y 2015. De hecho, ha habido un periodo sí de crecimiento, se lo acepta hasta el 2012, pero a partir del 2013 se estanca. ¿Cuáles son las perspectivas para esta gestión? Bueno, básicamente creo que el empleo, la tasa de desempleo abierta que está rondando un 4% va a mantenerse. Yo creo que vamos a tener esa misma tasa, no creo que hayan grandes variaciones. Sin duda estamos viendo y con preocupación de que en un análisis que hemos hecho en el primer trimestre de 67 empresas, las empresas más importantes de Bolivia, la mayoría de ellas reportan al ASFI y hemos visto sus estados financieros que muestran que si bien han vendido un 1% más que el mismo periodo del 2018, quiere decir el primer trimestre del 2018, han dejado de ganar 16% comparativamente. Eso quiere decir que las empresas no están teniendo la misma rentabilidad, por lo tanto no van a reinvertir esa utilidad y con lo cual, por supuesto, hay un efecto multiplicador en el empleo. No esperamos que crezca el empleo en Bolivia y también el gran problema es la informalidad, sin duda. Y justamente quiero abarcar la siguiente pregunta de este tema, que ha sido muy atinado en su respuesta, Ivo. Estamos hablando de más del 70% que sería informal en Bolivia, 90% informal dentro del sector del comercio. ¿Cómo influye esto para la economía de un país? Es bastante grave, es grave para los formales, es una competencia absolutamente desleal, pero eso también te habla del enorme costo de la formalización. ¿Por qué tenemos tantos informales en Bolivia? Porque formalizarse es costoso, la tramitología es enorme en Bolivia. Hay estudios que dicen que un empresario pasa, creo que 190 días al año haciendo trámites, es una barbaridad total. Yo creo que hay formas, hay mecanismos, hay que empezar a trabajar con el gobierno para hacer muy fácil el abrir una empresa, el cerrar una empresa. Hoy cerrar una empresa te cuento que es bastante complicado. Tienes que obtener una serie de informes del Servicio de Impuestos Nacionales Internos que te permitan cerrar esa compañía. Con lo cual, hacer empresa es cada vez más difícil y deberíamos facilitar estos trámites, deberíamos pretender tener una ventanilla única, deberíamos tratar de hacerlos online desde una computadora, desde una tablet, desde tu celular, como lo hacen en muchísimos países hoy. Ahora estamos hablando de principalmente el empresariado pequeño y mediano acá en Bolivia, que en muchas oportunidades y en varias entrevistas que he sostenido, hablaban sobre temas, por ejemplo, de la carga impositiva como uno de los principales para no estar incentivados a formalizar en este sector, además de otras normativas como el doble aguinaldo, por ejemplo, los seguros y todo aquello que está contemplado dentro de la ley, que según ellos no los incentiva, sino más bien los aleja de la formalidad. ¿Es así? Es así. Desafortunadamente es así, porque apenas se formalizan, tienen que registrarse en el ROE, tienen que pagar el segundo aguinaldo, tienen que pagar los salarios mínimos, que por supuesto este gran sector informal probablemente no está dispuesto a hacerlo. Tienen que, por supuesto, además empieza el tema con el Servicio de Impuestos Nacionales y empieza una cantidad de trámites, y no solo eso, sino empieza en algunos casos, no podemos generalizarlo, pero hemos visto en algunos casos incluso alguna persecución de la cual ya son objeto. ¿Y qué pasa con temas como el contrabando, por ejemplo, que está ingresando a Bolivia, y también la exportación de diferentes productos, teniendo a China, Brasil, Argentina y Perú como los principales países que importan diferentes productos acá a Bolivia? Bueno, aquí tenemos otro grave problema y en realidad el contrabando es el gran enemigo de la industria boliviana. Lamentablemente, y especialmente la industria manufacturera textil, la de cueros, la de maderas, viene principalmente junto a la de alimentos y bebidas sufriendo el embate del contrabando.
Sabemos que hay más de 2.200 millones de dólares de contrabando al año. Sabemos que hay leyes que hay que modernizar. La 1053, por ejemplo, de control del contrabando, no hace otra cosa sino proteger a los contrabandistas, y esta norma dice que es delito penal el contrabando por más de 200.000 UFBs. 200.000 UFBs son medio millón de bolivianos. Esa norma hay que cambiarla. Hay que transparentar las DUIs, las pólizas de importación que se llaman. Hay que transparentarlas. Hay que tener un portal como tiene el SENASAC con el Gran Paitití, donde tú puedes ingresar y puedes conocer las importaciones, los importadores, los valores FOB, etcétera. Lo mismo debería pasar. Creo que necesitamos modernizar y hay mecanismos que están a la mano y se pueden perfectamente hacer. ¿Se trata de un golpe directo entonces al empleo informal, al empleo formal? Sí, definitivamente. Se trata de una competencia absolutamente desleal porque tienes aranceles altos, tienes un IVA importación altos, tienes en el caso de las bebidas, tienes el impuesto al consumo específico que en algunos casos, como en el de la cerveza, es el más alto de Latinoamérica. Eso desbalancea completamente los costos, hace que la informalidad sea muy atractiva. Pero también hay paradojas en este sentido porque, claro, se escucha por ahí que los trabajadores supuestamente prefieren el empleo informal porque ellos aseguran que le da más réditos, pero también paralelamente en negociaciones con los empleadores, según un estudio de la Conferencia de Empresarios Privados de Bolivia, de la Confederación en todo caso, demuestra con datos que los trabajadores protegidos ganan más, en primer lugar, además de aguinaldo, primas, bonos de productividad y doble aguinaldo, esto por supuesto dependiendo de los casos. Además se señala que la remuneración en promedio en bolivianos para el sector informal es de 2.751 bolivianos en promedio y el grupo protegido es de 3.779. Ahora lo importante es que la remuneración mensual en lo formal es mayor a la informalidad, que solo recibe 12 sueldos si es que antes no se termina el contrato. Exacto. Pero además están los aportes a la seguridad social, la posibilidad de jubilarse, la posibilidad de capacitarse. En la industria hay muchísima capacitación y creo que ese es un aspecto muy importante. Ahora, ¿qué es lo que se proponen como justamente Cámara Nacional de la Industria? Ustedes que son afiliados a diferentes cámaras empresariales, de tinta empresarial, quienes también me imagino están analizando este tema y también haciendo propuestas concretas para trabajar con los gobiernos. Bueno, principalmente, ¿qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo, como te decía, una lucha frontal contra el contrabando, no solamente una mirada en la interdicción y no solamente una mirada en la frontera con Chile, sino con el resto de Bolivia, para proteger a la industria nacional. Estamos pidiendo que pare esa política expansiva del salario en Bolivia y que todos los incrementos salariales estén ligados a incrementos de productividad, por supuesto. Estamos pidiendo también que la informalidad, tengamos mecanismos para abaratar la formalidad y para así luchar contra la informalidad. Bueno, prácticamente esas son las principales medidas que deberíamos. Ya ha tocado un tema muy importante, el tema del incremento salarial. Es un tema que el gobierno lo ha estado negociando con la Central Obrera Boliviana, pero en los últimos años, al menos el sector empresarial ha sido excluido de estas negociaciones. ¿Por qué? Bueno, porque se ha convertido en un elemento político, hay que decirlo, y el gobierno utiliza los incrementos salariales para tener una buena relación con la Central Obrera Boliviana. Debería, por supuesto, incluirse al sector empresarial en estas conversaciones y no solo eso, debería haber una política salarial y debería esa política estar ligada a incrementos de productividad. Ahora estamos hablando justamente de las diferentes negociaciones en los que empresarios privados, según ellos debería ser el diálogo tripartito. ¿Cuál es el aporte que da el empresariado? Esto evidentemente utilizando algunos datos que son oficializados a través del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, y tomando en cuenta otros datos que llegan de ONGs u otras instituciones nacionales e internacionales que dan más o menos el pantallazo de cuál es el crecimiento económico del Producto Interno Bruto acá en Bolivia. En realidad lo que debería pasar es que deberíamos reponer año a año la pérdida del valor del salario y con ello deberíamos simplemente reponer esa pérdida de valor que es la inflación básicamente, y el incremento salarial debería estar ligado a la inflación y además, como dije, a la productividad.
Ahora, finalmente estamos leyendo uno de los últimos reportajes que ha salido respecto a la obtención de un empleo en Bolivia. A una persona, dicen, le toma hasta 7 meses encontrar un trabajo. ¿Está tan mal la situación acá en Bolivia? Es difícil, el mercado laboral formal está contraído porque justamente lo que te decía, las empresas no están reinvirtiendo, no están creciendo, entonces tienen sus plantillas ya copadas, no están contratando nueva gente, sino reemplazando a gente que se despide. Eso hace que el mercado esté contraído, sin duda. Hay mucho por hacer entonces, principalmente visto desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo, el poder acceder online a los diferentes requisitos en realidad que tiene impuestos para los empresarios y sobre todo generar, me imagino, programas que puedan incentivar a que una persona pueda ser formal con todas las de la ley, pero también tenga el apoyo del gobierno. Así debería ser. Deberíamos tratar de plantear medidas que hagan atractivo formalizarse, que hagan barato formalizarse, para así ampliar la base tributaria. Hay mucho trabajo por realizar. Muchísimas gracias y un gusto recibirte. Gracias a ti, gracias por tenernos. Ivo Blasicevich nos acompañaba en el análisis de la situación laboral actualmente en Bolivia. Él es director de la Cámara Nacional de Industria. Nosotros seguimos con más, son las 22:30. Queremos proponerle una pausa, pero quédese con nosotros. A retornar estaremos hablando sobre un seminario taller sobre el arenavirus, todo lo que usted necesita conocer sobre este tema, y también estaremos con un contacto con el alcalde de Caranavi para conocer cuál es la situación, porque también los productores de frutas y verduras allá en Caranavi se han visto afectados a raíz del arenavirus. Estos y otros temas al retornar. En instantes vuelve la programación de